Gracias a todos ustedes por su presencia y pues yo les quiero preguntar si alguna vez ustedes se han preguntado todo lo que tiene dentro un lápiz. Es interesante que para mí es una de las tecnologías más importantes, por eso siempre traigo dos. Y los traigo bien afilados porque me permiten descubrir muchas cosas. Yo le pregunto a mi lápiz qué tiene dentro y el lápiz me responde. Pero me responde mi corazón, me responde esa reunión que se da afortunada, que se conecta entre la parte racional, la parte emocional, pero también la visión del diseñador. Yo soy diseñador y pues dentro de ese diseñar, que es decidir, me di cuenta de que existe un punto que pocas veces se toca, pero del que todo el mundo habla, que es cómo hemos perdido el asombro. Entonces, desde hace ya casi 40 años me he dedicado a estudiar y a investigar a profundidad de qué se trata este asunto del asombro. ¿Por qué se dice que los niños ya pierden el asombro, que todos perdimos el asombro? ¿Quién nos lo quitó? ¿Cuándo nos lo quitaron? ¿Nos dimos cuenta que lo perdimos o en realidad todavía está ahí? Yo encontré en el asombro una de las primeras formas de acercarme a este misterio que siempre existe detrás de las cosas. Yo estudié en Italia y en el momento en que empecé a estudiar italiano tuve que leer al Dante en toscano, y al leer al Dante en toscano me di cuenta de que había una definición maravillosa, dos definiciones maravillosas. Una de ellas, la definición del infierno. Dante define el infierno como el único lugar donde nada conecta con nada y donde se tiene que hacer todo para jamás obtener nada. Esa es la definición de Dante del infierno. Define al paraíso precisamente en el sentido opuesto. Es el único lugar en donde no hay que hacer nada para obtener siempre todo por toda la eternidad y todo está conectado con todo. Entonces intuí en esa época que el asombro tenía algo que ver con la conexión de las cosas, pero tenía que encontrar cuál era el modelo. Desde un punto de vista racional, por formación o deformación, si ustedes quieren, a través de la experiencia de estar muy de cerca con los jesuitas, me enfrenté con este asunto desde el punto de vista racional. Pero no fue lo único, había que enfrentarlo desde el punto de vista emocional, pero me di cuenta de que lo estaba haciendo con emociones prestadas, con emociones de segunda mano, como ahora muchas personas viven con esas emociones de segunda mano. Entonces vi que había toda una serie de elementos que estaban rotos, que había una serie de puentes rotos y me dediqué a estudiarlos. Encontré que había ejemplos universales de lo que es el asombro. Y aquí podíamos nosotros empezar no a definir, pero sí a plantear puntos de partida. Se ha hablado esta tarde de sentidos. Pues bien, yo descubrí que no son 5 sentidos, descubrí que son 64. Y descubrí que de los 64 sentidos que nosotros como humanos tenemos, solamente usamos sin darnos cuenta 11. Y también descubrí que desgraciadamente hay personas que ya están en este plano de lo audiovisual, de luz y sonido. Es más, hay personas que me han dicho que fulanito es muy visual. Yo digo, pobre fulanito, ¿no? Pobre fulanito, que es solamente visual, ¿no? Por eso no creo yo en el PowerPoint, creo en el Point Power. Para mí es más importante y eso es lo que me ha llevado a encontrarme que cuando veo todos estos sentidos, y ahorita les digo los 11 sentidos de lo cotidiano, porque el resto son de lo extraordinario. Los 11 sentidos de lo cotidiano son los 5 que ya conocemos: oído, vista, gusto, tacto, olfato, pero también está tiempo, espacio, movimiento, humor y amor. Y junto con todos ellos, el sentido común, que es lo que une a todos los sentidos. Y ahí encontré en la sabiduría del Vedanta el primer punto de unión. El sentido común que une todos los sentidos. El oído con el gusto con el tacto con el movimiento, con el espacio, etc. Desde entonces decidí también que uno de los caminos del asombro podría ser la relación que había entre sabor y saber, y por eso me dediqué también en forma muy, muy profunda a la gastronomía. Soy chef y diseñador. No sé si será bueno, pero a mí me parece extraordinario y me divierto mucho, ¿no? Andando el tiempo, empecé a estudiar las cosas más a fondo
y encontré un punto que me pareció de una realidad brutal. En el siglo XVIII, toda la revolución industrial, o gran parte de la revolución industrial, fue financiada por el oro mexicano que los piratas ingleses se robaron. Entonces ese oro, el que lograban robarse, iba a dar a financiar la revolución industrial, en donde se crearon las casas del terror. Un lugar en donde llegaban los campesinos recién emigrados de la campiña inglesa para poder ser adiestrados en las nuevas formas del trabajo. Eran encadenados a una viga en un foso que estaba lleno de agua y el agua les llegaba a la nariz. Y entonces tenían que pedalear para activar una bomba para evitar que se ahogaran. Si alguno se ahogaba, lo dejaban ahí como escarmiento y como ejemplo de lo que significa no participar en estas tareas productivas. Este terror ahora se ve enfrentado con las prisas horribles que hay, porque todo el mundo quiere llegar al alto primero antes que otros, y entonces, como llegar al alto primero antes que otros es tan de buen gusto, también hay que llegar primero al fin de la quincena, y también hay que llegar primero antes que nadie al internet para ver si uno sigue siendo aceptado y está conectado, y pongo comillas, ¿no? Descubro que hay un aislamiento terrible. Pero el asombro nos cura de eso. ¿Por qué? Porque el asombro tiene puertas, son 4 puertas las que tiene. Estas 4 puertas ya las tenemos, el asombro no se ha perdido, está dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que viajar fuera, tenemos que viajar dentro. Y estas 4 puertas son el intelecto, que sirve para distinguir lo que es de lo que no es, la intuición, que sirve para escuchar al tutor interior, la imaginación, que sirve para poder ejercer la creatividad, y por el otro lado también existe otra parte de que es la indiferencia sublime o ingenio, que San Ignacio de Loyola ya lo manifestaba como uno de los pilares fundamentales de la educación jesuita, que es la indiferencia sublime o ingenio. Ha habido muchos ejemplos de cómo se maneja esto. En el taller del asombro nosotros creamos una parte para los niños que se llama asombratorium. Y en el asombratorium los niños experimentan, exploran y trabajan en un laboratorio, pero de una manera completamente libre y diferente. Desde luego no creemos en las partes formales de la educación mucho, aunque a mí me ha tocado educarme formalmente de una manera rigurosa, por eso mismo no creo tanto en ella, ¿no? Les voy a presentar algunos ejemplos de lo que para mí significa el asombro. La frase de Netzahualcóyotl, del rey poeta: en el lago del ombligo de la luna están todas las respuestas. Lo importante es hacer la pregunta correcta. Esa es la primera cosa que me asombró en esencia. La segunda cosa fue la ingeniería que se desarrolló para crear la Gran Tenochtitlán. Toda esta gran masa de piedra sobre un lago. La tercera cosa, cuando todavía no existían las patinetas, y Leonardo da Vinci, porque a veces la gente me pregunta ¿cuál Leonardo? ¿DiCaprio? No, es Da Vinci. Cuando Leonardo da Vinci vivía y tenía 19 años, le fue comisionada precisamente el subir esta bola que está aquí. Esta bola que está aquí fue su primer trabajo profesional. Después de que se graduó, se salió, el Verrocchio lo mandó a la calle y le dijo: la vas a subir, pesa casi 4 toneladas y mide 6 metros, es de bronce dorado a fuego en un armazón de roble. Claro que él no se preguntó que no había grúas, simplemente las inventó. Lo que hoy vemos como una grúa de pluma en cualquier construcción es un invento de él. Y es un ejemplo de lo que es el asombro. Y otro que para mí fue el más cercano, el de mi maestro Bruno Munari en Milán. Él se asombraba de todo. Él me enseñó a asombrarme directamente trabajando con los niños, trabajando con el diseño y los niños. Hoy en la mañana, una pequeña amiga nuestra, Valentina, de 9 años, dijo una frase maravillosa: la vida es una fiesta. Y fue una fiesta para Bernini, el artista que logró la fusión de todos los sentidos en una pieza maestra como es el éxtasis de Santa Teresa. Esta pieza ha merecido ensayos profundísimos de filosofía, de arte, de estética, de literatura, y para mí representa la suma óptima de lo que es el asombro en nuestro mundo occidental. Claro que hay otras. Aquí tienen a los niños del taller del asombro trabajando. Estos niños están felices haciendo lo que saben que tienen que hacer en su corazón, sin esperar que nadie les diga nada. Por último, una anécdota de estos niños. Hicieron una obra de teatro, la representaron
hicieron su vestuario, hicieron sus parlamentos, hicieron su teatrino, su foro. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué lo hicieron? Y ellos me contestaron con una sabiduría que todavía me pasma, porque no sabíamos que no podíamos. Esa respuesta vale cualquier TED. La vida es una fiesta, como dijo Valentina, de 9 años, cuando celebró que ya tenía a su hermanita recién nacida, y la vida es una fiesta para que mientras estamos aquí podamos emplear todos estos sentidos, por lo menos estos 11 que no nos damos cuenta que tenemos, y no nos reduzcamos a estos meros 5 o 2 o 1 sentido. El taller del asombro es eso y el asombro es para eso. Muchas gracias.